derivada de la función exponencial y logaritmo natural. ¿Por qué juega un papel tan importante la derivada de la función exponencial? Bueno, porque fíjense que es la única derivada, la única función cuya derivada no altera la función, es decir, tiene la propiedad de que la derivada de la función exponencial de x es la exponencial de x mismo. ¿Qué les parece? Una peculiaridad la de esta función. Es decir, en pocas palabras, si y es igual a exponencial de x, por cierto, si ustedes ya tuvieron que haber conocido esta función en métodos 2, tuvieron que haberla visto, ¿verdad? Y también al final de métodos 1. Por ejemplo, cuando se calcula la composición continua del interés de una cierta cantidad de dinero, entonces aparece la función exponencial, ¿no? Y bueno, para resolver ecuaciones logarítmicas también ahí ven los logaritmos. Si ustedes quieren repasar un poco de esto, el capítulo tiene que ser el número 6 del libro, donde se introduce la función exponencial y también los logaritmos y sus principales propiedades, ¿verdad? Entonces ahí pueden acudir en busca de refrescarse un poco. Esa E que ustedes ven ahí no es más que un número, el número de Euler, ¿no? Es aproximadamente 2.71, 71, 700 y algo. Uno lo puede poner en la calculadora. Es una constante matemática. 2.7162. Y ahí sigue dando, es un número de esos que nosotros le llamamos irracional. Tiene una representación decimal infinita, no periódica. Aunque a usted le parezca que ahí se van repitiendo algunos números. Vamos a ver ahí. La realidad es que no, ¿no? Cuando usted sigue viendo el desarrollo, no hay un patrón. Pareciera que es 828, 828, pero la realidad es que más adelante empiezan a torcerse. No hay un patrón a seguir. Entonces, es simplemente que es la base, ese número especial, elevado a la x. Entonces, si eso es cierto, la derivada de y con respecto a x es igual a exponencial de x. Eso es lo primero que tenemos que conocer. ¿Ok? Por otra parte, tenemos que si y es igual al logaritmo natural de x, vemos exponenciales y logaritmos porque, como ustedes recordarán, son funciones contrarias. Es decir, el logaritmo y el logaritmo natural o neperiano y la exponencial se cancelan entre sí. Es así, recuerdan ustedes como cuando tenían una raíz cuadrada y lo elevaban al cuadrado. Se cancela el cuadrado y la raíz. Lo mismo pasaría si usted tiene el logaritmo natural de exponencial de x. Solamente sobreviviría la x porque el logaritmo y exponencial se cancelarían. Son funciones contrarias. Entonces, de hecho, se usan, ¿verdad? En las ecuaciones logarítmicas se utiliza la exponencial para resolver y viceversa, ¿verdad? Cuando también son ecuaciones exponenciales, se utilizan los logaritmos para resolverla utilizando sus propiedades. Logaritmo es sinónimo de un exponente también, ¿verdad? En cierto sentido. Ahora, ¿qué pasa con la función logaritmo natural? Si y es igual al logaritmo natural de x, y es una función de x, entonces, ¿cuál es su derivada? La derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre x. ¿Ok? Obviamente, yo aquí les estoy dando la opción más sencilla de la función exponencial y de la función logaritmo. Aquí, en el lugar de la x, puede ir otra función. Puede ir x al cuadrado, puede ir x a la 2 más 2x, etcétera. Pero entonces, ¿cómo lo evaluaríamos en esos casos? Como una función compuesta, ¿cierto? Como lo que vimos en la última clase. Si usted tiene ahí exponencial de x al cuadrado, entonces hay una función que es e a la u, y u debe de ser
x a la 2, ¿verdad? Entonces se evalúan de esa manera si fuese un poco más compleja la forma en cómo está definida la función. Veamos algunos ejemplos en los cuales interviene el cálculo de estas derivadas. Y lo único que tienes que saber es cuánto dan estas derivadas en un momento dado, ¿no? Supongamos que a nosotros nos dicen que y es igual a x por e elevado a la x. Y me piden calcular la derivada de y con respecto a x. ¿Okay? ¿Cómo le hago? Bueno, obviamente nosotros tenemos que echar mano de todo lo que sabemos. ¿Okay? Lo primero que sabemos es que ahí lo que hay es un producto, ¿verdad? ¿Cierto? Tenemos una multiplicación. X multiplicado por e a la x. ¿Qué me dice la regla del producto? Jennifer, ¿qué dice la regla del producto? ¿Qué se habrá hecho Jennifer? La miraba que estaba gozando, pero de repente apagó la cámara. Ok. Bueno, la regla del producto dice que usted copia uno y deriva el otro, más copia el otro y deriva el uno, ¿verdad? Así va, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta ocasión, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la derivada de y con respecto a x es lo mismo que, a ver, voy a copiar primero la x y derivo la exponencial de x. Pero ¿cuánto es la derivada de la exponencial de x? La misma exponencial de x, ¿verdad? Entonces me va a quedar así. Más, ahora copio e a la x y derivo x. ¿Cuánto es la derivada de x con respecto a x? 1. Ni lo voy a poner ahí, ¿verdad? Porque e a la x por 1 le va a quedar simplemente e a la x. Si se fijan, aquí podemos factorizar el e a la x de la siguiente manera. E a la x por x más 1. Entonces, esa sería la derivada de esta función exponencial en esta ocasión. ¿Cómo lo ven? Uno todo lo que tiene que hacer es conocer esa derivada y utilizarla con lo que nosotros ya sabemos, como lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Si es un producto, pues aplica la regla del producto. Si es un cociente, aplica la regla del cociente y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, y lo mismo con la función logaritmo natural. Si nos llegara a salir, pues nosotros simplemente aplicamos la definición esa, ¿verdad? Veamos un ejemplo en el cual se vea involucrado la función logaritmo natural. Vaya, supongan que nos digan, derive logaritmo natural de x a la 2 más x menos 2. Claro, lo primero que alguien me va a decir es, yo no conozco la función logaritmo en esa forma. A mí me han dicho que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Bueno, no hay problema. Utilice todo lo que usted sabe, lo que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Nosotros sabemos que cuando en lugar de la x aparece otra función, entonces lo que tenemos ahí es una función. ¿Sí? Aquí hay dos funciones. Una es logaritmo de u, y igual al logaritmo de u, así. Y tenemos pues que u es igual a x a la 2 más x menos 2, haciendo uso de lo que mirábamos en la clase anterior.
¿verdad? Entonces, obsérvenlo. ¿Recuerdan ustedes cuál era la regla de la cadena? La regla de la cadena era derivo y con respecto a u, ¿sí? Por la derivada de u con respecto a x. Entonces, ¿cuánto me quedará en esta ocasión la derivada de y con respecto a x? A ver, Olman, ¿tenía alguna duda? Sí, pues es que tengo mala conexión y no logré escuchar nada y tampoco veo lo que está escribiendo en la pizarra. Pero los demás sí. No tienen ningún problema. Confírmenme, por favor. No. ¿Logran ver lo que está en la pizarra? Sí. Ok. Ahora ya me Entonces sí, aparece, pero no la escuchaba bien lo que decían. los demás me escuchan bien. Sí, Lick. Yo sí. Sí, Olman, entonces debe ser algo así particular, ¿verdad? Del internet. Ahí, ese detallito lo revisa ahí en la grabación, ¿verdad? Solo decíamos que esto es una función compuesta. Viéndolo desde este punto de vista, ¿verdad? Que y es igual al logaritmo natural de u y la función interior es x a la 2 más x menos 2. Entonces, aplicando la regla de la cadena, que fue lo que vimos ayer, podemos decir que la derivada es, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de u? Pues la acabamos de definir, ¿verdad? Es 1 sobre u. Y debo de multiplicarlo por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuánto me da esta derivada? Si u es igual a x a la 2 más x menos 2. ¿Estarán ustedes de acuerdo en que esto queda x elevado a la 2? Perdón. Vamos a ver. 2x más 1. ¿Sí? Devolviéndole la forma de quién es u. Porque acuérdense, yo quiero una derivada en términos de x, no en términos de u. Entonces, ¿quién es u? X a la 2 más x menos 2. En resumidas cuentas, la derivada queda en el numerador 2x más 1 y en el denominador x a la 2 más x menos 2. ¿Okay? Entonces, esta sería la derivada de esta función. Como ustedes lo pueden ver, yo tengo que adaptarme a lo que me esté saliendo. Usted tiene que preguntarse, lo único que tenemos es un arma nueva. Yo ya sé calcular la derivada de la exponencial de x y también sé calcular la derivada del logaritmo natural de x. ¿Que se puede mezclar con todo lo que nosotros sabemos anteriormente? Por supuesto. Puede salirle en un cociente, puede salirle como regla de la cadena, como una función adentro de otra. Incluso pudiera aparecer dentro de un cociente y se pudieran mezclar las tres cosas si así fuese necesario. Es decir, usted pudiera tener un cociente, en el numerador tener un producto y que uno de esos factores sea una función compuesta. ¿Qué tiene que hacer usted? Nada, seguir las reglas. Principalmente eso sería un cociente. Aplique la regla del cociente, ¿verdad? Y luego individualmente, cuando tenga que calcular las derivadas, aplique las definiciones que hemos visto, ¿verdad? Que hemos visto ahora. Solo es de adaptarse. Fíjense, por ejemplo, un ejemplo más. ¿Qué pasa si nos dicen y es igual a la siguiente fracción? Logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. Bueno, ¿qué es esto ahora? Un cociente. Lo único es que en el numerador está el logaritmo natural de x. Tarde o temprano, según la regla del cociente, me va a tocar a mí derivar lo que hay en el numerador. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo único que usted tiene que saber. Cuando le toque derivar lo que hay en el numerador, que lo nombrábamos como u, ¿verdad? U sobre b, para la regla del cociente. Entonces, cuando le toque derivar u, usted sepa que es la función logaritmo y que su derivada es 1 sobre x. Eso es todo lo que necesita saber. Entonces, siguiendo esos preceptos, la derivada de y con respecto a x sería, a ver, ¿se acuerdan? En el denominador, lo que hay en el denominador al cuadrado, como está x a la 2, si usted lo eleva al cuadrado, eso le queda x a la 4, ¿verdad?
X a la 2, por potencia de una potencia le queda X a la 4. Si se acuerdan, aquí copiamos lo que hay en el denominador y derivamos lo que hay en el numerador. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de X? Ya la conocemos nosotros. 1 sobre X. ¿Verdad? Voy a arreglar por aquí, así. La regla del cociente dice que aquí sigue un menos, y ahora copio el logaritmo natural de X y derivo X al cuadrado. Lo voy a poner aquí. ¿Cuánto es la derivada de X al cuadrado? 2X. Es que le queda aquí 2X multiplicado por logaritmo natural de X. Cuando hay funciones de estas que se les considera trascendentales, se pone primero la parte algebraica y después las funciones trascendentales. Así como exponencial de X también, ¿no? Primero va la parte algebraica y después la función. Ese es el orden que seguimos. Bueno, una vez que ya hemos aplicado esto, simplemente nos toca simplificar un poco la expresión. ¿Qué más podemos hacer aquí? Observen que X a la 2 por 1 sobre X, en realidad aquí una de estas X se cancela con esta de aquí abajo, ¿verdad? Y simplemente la expresión se transforma en X, o sea, si usted multiplica X a la 2 por 1 sobre X, le va a quedar X menos 2X multiplicado por logaritmo natural de X. A veces es bueno ponerlo así dentro de paréntesis. En realidad, si no hay mayor confusión, se puede poner así de un solo. Si es un argumento más complejo, es obligatorio meterlo dentro de paréntesis para delimitar cuál es el argumento del logaritmo. Aquí abajo queda X a la 4. Pero un poquito de observación nos deja entrever que arriba hay un factor común, la X. Aquí aparece la X y aquí también. Entonces, arriba podemos factorizar esto como X por 1 menos 2 logaritmo natural de X sobre X elevado a la 4. Y como este factor X se puede cancelar con este, Lick, no es solo logaritmo natural. aquí, no porque hay el 2. ¿Qué lo vamos a hacer esto? Digo, ¿Cómo? logaritmo natural de X. A ver, O sea, no sería les solo explico. logaritmo natural. ¿Pero por qué? Porque por la X, como hay factor común, no sé. Ok, el factor común que estoy sacando es esta X. Ustedes deben de saber que el logaritmo natural de X, esto es una sola expresión. Aquí la X es un argumento. Ahí no tenemos una multiplicación del logaritmo natural por X, sino que es una sola expresión. No los puedo cancelar. La única forma de cancelar logaritmo es con una exponencial, ¿no? Pero no, aunque yo sé, ¿verdad?, de que a veces pudiera darle ganas a uno de esta X también. Esta X es muy diferente a esta de acá. ¿En qué sentido? Que esta es un argumento. Por eso les decía yo que a veces es mejor ponerlo así, como argumento de la función logaritmo natural. ¿Ok? No es una multiplicación acá. Este es un solo término. Eso ténganlo claro, ¿no? Logaritmo natural de X es indivisible. No lo puedo separar como que esto es logaritmo y esta es la X. No. Todo es uno solo. Logaritmo natural de X. Es por eso que lo que sí saco como factores es este X. Observen qué pasa cuando usted hace la multiplicación. Aquí está la clave. Cuando usted factoriza, la mejor forma de comprobar es haciendo la multiplicación. X por 1, X. X por 2 logaritmo natural de X. Aquí lo que multiplicamos es el coeficiente por la X. ¿Sí?
2x logaritmo natural de x. O sea, este que tenemos por acá. La función logaritmo natural es una sola. Todo esto es inseparable. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, esta sería la derivada, solamente tomando en cuenta pues que esta x se va a cancelar con este x a la 4, ¿verdad? Siendo entonces finalmente la derivada 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre x elevado al cubo. ¿Okay? Y entonces este sería mi resultado final. ¿Ok? ¿Se entendió esa partecita, eh? Es que para que usted tenga bien pendiente qué es logaritmo natural de x, yo les recomiendo que repasen el capítulo 6 del libro. Tienen que recordarse de eso. ¿Qué significa logaritmo natural de x? ¿Verdad? Entonces repasen el capítulo 6. Ahí no solamente eso. ¿Saben por qué tienen que repasarlo? Porque en el capítulo 6 se mencionan cuáles son las propiedades de la función logaritmo natural de x. ¿Ok? Entonces, hay algunos ejercicios en los cuales para poder resolverlos de manera exitosa van a necesitar las propiedades. Van a tener que utilizar. Hay una propiedad, por ejemplo, que si el argumento es logaritmo natural de u más b, ¿sí? Si usted tiene ahí una suma, perdón, una multiplicación, si usted tiene el logaritmo natural de u por b, entonces es lo mismo que el logaritmo natural de u más logaritmo natural de b. Hay otra para la división, que si usted tiene el logaritmo de un cociente, logaritmo de u sobre b, es logaritmo de u menos logaritmo de b. Y también para las potencias, logaritmo de u elevado a la n es n por el logaritmo natural de u. Entonces vayan y repasen esas propiedades, ¿verdad? Yo sé que quizás como ya dije, ¿verdad? Llevaron esa clase de métodos 1, entonces pudiera ser que se le olvida. O también como es la última parte del contenido de métodos 1, hay algunos profesores que no terminan de llegar, ¿no? Puede ser cualquiera de esos casos. Bueno, yo les aviso dónde está para que ustedes lo repasen. Capítulo 6. Todo el capítulo 6 habla acerca de exponenciales y logaritmos, ¿verdad?